prestar a los hombres del alimento y la bebida para que te den gracias por ello. A nosotros, por medio de tu servidor, nos has hecho la gracia de un alimento y de una bebida espirituales y de la vida eterna ante todo. Así que la Didache me está diciendo que es una bebida y un alimento espiritual. Muy bien. Argumento número 4. Argumento número 4. La elección de pastores y otros cargos. Voy a citar la carta de Clemente a los Corintios, capítulo 44. Dice así: y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre el nombramiento del cargo de obispos, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que si éstas durmieran, otros hombres aprobados les sucediera. Dicho de otra manera, relevar en su servicio a estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos o después por otros de reputación, con el consentimiento, ojo, de toda la iglesia, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo, en humildad de corazón, pacíficamente y con toda modestia. Obviamente que el llamado lo hace Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice en Filipenses que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también la iglesia tiene voz y voto, y con unanimidad con la iglesia se decide quién queda como pastor, se eligen diáconos, se eligen a los que lideran la iglesia. Así dice la Didache, con el consentimiento de la iglesia. Me encanta. Bueno, en la refutación de mi oponente tendrá que explicarnos si ellos también toman en cuenta al rebaño, toman en cuenta a la iglesia, a la elección de sus obispos. Argumento número 5, el arrepentimiento. Primera carta de Clemente a los Corintios, capítulo 7, dice: pongamos nuestros ojos en la sangre de Cristo y démonos cuenta de lo precioso que es para su Padre, porque habiendo sido derramado por nuestra salvación, ganó para todo el mundo la gracia del arrepentimiento. Observemos todas las generaciones en orden y veamos que de generación en generación el Señor ha dado oportunidad para el arrepentimiento a aquellos que han deseado volverse a Él. Noé predicó el arrepentimiento y los que le obedecieron se salvaron. Jonás predicó la destrucción para los hombres de Nínive, pero ellos, al arrepentirse de sus pecados, obtuvieron el perdón de Dios mediante de súplicas y recibieron salvación. Muy bien, el pastor de Hermas se divide en visiones y en mandamientos y en parábolas. Pastor de Hermas, parábola capítulo 11, parábola capítulo 11, dice así: y después que hubo completado la interpretación de todas las varas, me dijo: ve y di a todos los hombres que se arrepientan y vivan para Dios, porque el Señor en su compasión me envió a dar arrepentimiento a todos, aunque algunos no lo merecen por sus actos. Pero siendo el Señor paciente, quiere que sean llamados por medio de su Hijo para que sean salvos. Y le dije: Señor, espero que todos los que oigan estas palabras se arrepientan, porque estoy persuadido de que cada uno, cuando conozca plenamente sus propios actos y tema a Dios, se arrepienta. Nosotros predicamos el mensaje del arrepentimiento. Cuando predicamos el evangelio, va acompañado del arrepentimiento, como lo enseña la carta de Clemente a los Corintios, primera carta, capítulo 7, y el pastor de Hermas en la parábola 11. Sexto argumento: la justificación por gracia y no por obras, como nosotros lo enseñamos y que ya hemos debatido con mi oponente. Y no por obras. Ok, primera carta de Clemente
a los Corintios capítulo 32. Si alguno los considera uno por uno con sinceridad, comprenderá la magnificencia de los dones que Él nos concede. Porque de Jacob son todos los sacerdotes y levitas que ministran en el altar de Dios. De Él es el Señor Jesús con respecto a la carne, de Él son reyes y gobernantes y soberanos de la línea de Judá, sí, y el resto de las tribus son tenidas en un honor no pequeño, siendo así que Dios prometió diciendo, tu simiente será como las estrellas del cielo. Todos ellos fueron pues glorificados y engrandecidos, no por causa de ellos mismos o de sus obras o sus actos de justicia que hicieron, sino por medio de su voluntad. Y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre jamás. Carta de Policarpo, capítulo 1. Me alegré mucho con ustedes en nuestro Señor Jesucristo cuando recibieron a las imágenes de verdad en caridad y acompañaron, como debían hacerlo, a aquellos que estaban encadenados por ataduras dignas de los santos, que son las diademas de quienes han sido verdaderamente elegidos por Dios nuestro Señor. Y me alegré de que la raíz vigorosa de su fe, de la que se habla desde tiempos antiguos, permanece hasta ahora. Y da frutos en nuestro Señor Jesucristo, que aceptó por nuestros pecados llegar hasta la muerte. Y Dios lo resucitó librándolo de los sufrimientos del infierno. Sin verlo, ustedes creen en Él con gozo inefable y glorioso, el cual muchos desean llegar. Y ustedes saben que han sido salvados por gracia, no por sus obras, sino por la voluntad de Dios, por Jesucristo. Allí menciona Efesios 2:5 y 8:9. Muy bien, para que no se hagan casitas de arena, para que no se hagan casitas de ahí de barro, el capítulo 33 de la primera carta de Clemente a los Corintios manda a hacer buenas obras. Pero está bien ordenadito, exactamente como dice Efesios y como dice Tito, nos salvó por gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Luego, si seguimos leyendo Efesios, seguimos leyendo Tito, dice, los que creen en Dios es necesario que se ocupen en buenas obras. Y es exactamente como lo explica la primera carta de Clemente a los Corintios. En el 32 deja claro que somos justificados por gracia, no por obras de nosotros. Y luego en el 33 explica que hay que hacer buenas obras, ¿ok? Para que no se hagan allí muñequitos de arena. Muy bien. Y número 7, argumento número 7, con esto cierro mi argumentación. La confesión de pecados directamente a Dios. Primera carta de Clemente a los Corintios, capítulo 52. El Señor, hermanos, no tiene necesidad de nada. Él no desea nada de hombre alguno, sino que se confiese su nombre. Por el elegido David dijo, confesaré al Señor y le agradará más que becerro con cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y de nuevo dice, ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás, porque sacrificio a Dios es el espíritu quebrantado, que cita allí el Salmo 51, 17. Todo el contexto del Salmo 51, el rey David le confiesa su pecado a Dios. Qué interesante. Pero aquí viene algo más interesante. El pastor de Hermas, en sus visiones, capítulo 1 del segmento de visiones, capítulo 1, dice, así pues, cuando hube cruzado el río,
llegué a un país llano y me arrodillé y empecé a orar al Señor y a confesar mis pecados. ¿Qué dicen los amigos católicos? Dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que me tengo que confesar en la pata de un palo, que en la cama? Bueno, peleé con Hermas. Hermas dice que se fue a confesar cerca de un río. Pero viene lo bonito también en su visión tercera. En su visión tercera, capítulo 1, dice, fui pues, hermanos, al campo. Peleese con Hermas. Hermas fue al campo y conté las horas y llegué al lugar que yo había designado para que ella viniera, y vi un sofá de marfil colocado allí, y sobre el sofá había un cojín de lino, y sobre el cojín una cobertura de lino fino. Cuando vi estas cosas tan ordenadas y que no había nadie allí, me asombré y me puse a temblar, y se me erizó el pelo, y un acceso de temor cayó sobre mí porque estaba solo. Cuando me recobré y recordé la gloria de Dios y me animé, me arrodillé y confesé mis pecados al Señor una vez más, como había hecho en la ocasión anterior. ¿De qué ocasión anterior habla? De la visión número 1 en el capítulo 1. Le presenté 7 argumentos. Hay más, pero por el tiempo, para que mi oponente pueda refutar los argumentos. Le di 7 argumentos que coinciden con los padres apostólicos, que nosotros también practicamos. La verdad es que estoy sorprendido. Cuando leí a los padres apostólicos, me queda un minuto. Yo pensé que iba a encontrar a los padres apostólicos haciéndole veneración a los santos, sacándolos, qué sé yo, en procesión, imágenes. Yo pensé que iba a encontrar todo eso de sacar al Santísimo en procesión y arrodillarse delante del Santísimo. Yo, la verdad, cuando comencé a leer este libro, estaba un poco temeroso. Puede ser que yo encuentre todas esas prácticas y no me quedará remedio que también practicarlo, pero por fortuna mía no encontré nada de eso. Gracias, ahí lo dejo. Ok, excelente predicador Diego Sic. Ahí estuvieron 7 argumentos en 20 minutos, 19 y 49 segundos. Ok, vamos a ir con el tiempo de Cefas.